Muy buenos días a todos los colegas presentes. Para Laboratorios Leti, el laboratorio más grande de Venezuela, Genéricos Venezolanos Genven y el Laboratorio de Tecnología Biocontrolet, todos miembros del grupo de empresas Leti, en conjunto con el Fellowship en Diabetes y Metabolismo del Centro Médico Docente La Trinidad. Tengo el gusto de darles la bienvenida a todos para la reprogramación del simposio que habíamos iniciado la pasada semana para hablar acerca de temas varios de interés para los invitados. Vamos a tener en primer lugar al doctor Fernando Carrera, médico cirujano, egresado del núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente, con posgrado de Medicina Interna en el Hospital Vargas de la Universidad Central de Venezuela, actualmente en el Fellowship de Endocrinología y Metabolismo en el Centro Médico Docente La Trinidad, acá en Caracas, y también participante del doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Venezuela, quien nos hablará hoy acerca de las nuevas guías de hipertensión 2020. Y de seguida tendremos al colega doctor José Yourri, médico internista del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente y residente del Fellowship de Endocrinología y Metabolismo del Centro Médico Docente La Trinidad, acá en Caracas, quien nos va a conversar acerca de ejercicio y diabetes. Como un amable recordatorio, les pido por favor que a partir de este momento mantengan apagado cualquier equipo o dispositivo electrónico que tengan cercano que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Recuerde que todos pueden realizar sus preguntas por medio del chat habilitado con ese fin. Y bueno, una vez más les reitero nuestro agradecimiento por su presencia acá en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Vamos entonces a colocarles la presentación del colega doctor Fernando Carrera. Bueno, nunca falta un inconveniente de tipo de última hora. Déjame revisar aquí una cosita. Vamos a ver. Ok, ya vamos a iniciar. Tenemos un problema de conexión en este momento. Si tengo al doctor Carrera por allí. Sí, aquí estoy, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, disculpe, doctor Carrera. Tengo un inconveniente acá para poner a correr la presentación suya. ¿La tendrá usted por allí disponible? Ya, vamos a intentar ver Y si lo la, puedo compartir desde acá. y la comparte por allí, se lo agradecería muchísimo.
Les pido mis disculpas a los asistentes por los problemas técnicos que estamos confrontando. Ya vamos a dar inicio a la actividad. Ok, ya están viendo allí la pantalla. A ver, déjenme un segundito, doctor. No, al menos yo no la estoy... Ah, ahorita sí, creo que la estoy viendo. Perfecto. Ok, doctor, creo que aquí puedo poner la grabación entonces. Dele, pues. Inicio desde acá. Muchas gracias, pues. Gracias. Perfecto. A la hora. Si tiene a bien colocarle volumen, doctor Carrera. ¿Se está escuchando, doctor? No realmente. Pero yo te escucho a ti. Si quieres, entonces tú puedes ir conversando sobre las mismas diapositivas que estás presentando allí. Fernando, ¿me estás escuchando, Fernando? Dígame, doctor. No se escucha tu presentación. Solamente se ve, pero no Ok, se bueno. escucha. Ok, intentaré entonces ir conversando yo con ustedes a ver si así me... Lo que pasa es que desde el dispositivo en el que estoy solo tengo la grabación. Bueno, entonces iniciamos el seminario con la intención pues de ir conociendo la evidencia actual de 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que fueron recientemente publicadas en el mes de mayo durante desde la Sociedad Internacional de Hipertensión, que buscaban crear unos criterios universales para el manejo de la hipertensión en poblaciones más heterogéneas y no solamente las pautas que ya estaban prediseñadas para el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología. En función a estos criterios de armonización que fueron planteados, pues les generé una agenda en función al seminario, donde vamos a ir conociendo los aspectos básicos que comprenden las guías de manejo de hipertensión, posteriormente las sugerencias para la medición adecuada de la tensión arterial, posteriormente los nuevos umbrales diagnósticos propuestos en las guías de hipertensión, los estudios complementarios que se deben solicitar en los pacientes con hipertensión, la evaluación del riesgo cardiovascular global y los pilares para la selección del tratamiento. Igualmente, pues el algoritmo terapéutico propuesto y el tratamiento según las principales comorbilidades en los individuos con hipertensión. Ya para finalizar. Okay. En función de los aspectos generales, pues la guía pues, propone una nueva clasificación para la hipertensión, que es básicamente una adaptación de la propuesta por la Sociedad Europea de Cardiología. Proponen el uso de la píldora única como tratamiento de elección, la medición ambulatoria como la alternativa para el diagnóstico certero de hipertensión, y finalmente generan una propuesta individualizada en función al ambiente en el que se encuentra el individuo. Se va a considerar como un ambiente esencial aquellos centros de recursos limitados o países que tengan ingresos medios o bajos de hipertensión, y óptimos para aquellos que tengan centros de excelencia del manejo de la hipertensión o que tengan países de ingresos altos. En función a la medición de la tensión arterial,
la sugerencia de la Sociedad Internacional de Hipertensión es que durante la medición inicial de la hipertensión, doctor, se realice la misma en un ambiente tranquilo, sin hablar con el individuo con el que se le va a tomar la tensión arterial antes, durante o después de la medición inicial. Se sugiere que se realicen al menos tres mediciones durante la primera evaluación del paciente con la sospecha de diagnóstica de hipertensión. La posición pues es la ya conocida por todos para la toma de la tensión arterial habitual, y sin embargo con los dispositivos sí hay una modificación con respecto a las indicaciones previas. Con respecto a los tipos de dispositivos que se deben utilizar para la medición de la tensión arterial, los oscilómetros se consideran el gold estándar, mientras que los dispositivos anaeroides o híbridos se podrían sugerir para los individuos que tengan, donde no esté disponible los oscilómetros como alternativa de segunda línea. Sin embargo, los esfingomanómetros en líneas generales están contraindicados y podrían ser utilizados en el contexto de los países que permitan la utilización de estos elementos en la consulta regular. Con respecto a los brazaletes, es importante recordarle que debería medir entre el 75 y el 100% de la circunferencia del brazo, que menos del 75% sobreestima la tensión arterial y por encima de 100% de la circunferencia del brazo del individuo subestima el valor real de hipertensión. En función a los nuevos umbrales propuestos para el diagnóstico de hipertensión, lo primero que debemos hacer es hacer un diagnóstico certero de hipertensión, que ya más adelante vamos a conocer el algoritmo propuesto por la guía, pero a pesar de que ellos proponen valores diagnósticos de hipertensión en el consultorio, hacen la indicación de que se tomen como valores reales para el diagnóstico de hipertensión el monitoreo continuo de presión arterial y el control ambulatorio de presión arterial. En función a los valores en el consultorio, la presión arterial sistólica debe estar mayor o igual a 140, con una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, para poder considerar el diagnóstico de hipertensión. Con respecto al monitoreo continuo de presión arterial, el promedio diario debe estar por encima de 130-80 milímetros de mercurio, el promedio de la noche debe estar por encima de 120-70, y el promedio global del día debe estar mayor o igual a 135-85, y estos mismos valores son los que se van a considerar para el diagnóstico si lo realizamos a través del control ambulatorio de presión arterial. Hay que recordarles que no podemos tomar, si usamos el control ambulatorio de presión arterial, un valor aislado por encima de 135-85 para el diagnóstico de hipertensión arterial, sino al promedio de todas las mediciones realizadas por el individuo durante el control ambulatorio de presión arterial. Luego de haber diagnosticado en función a estas cifras al individuo con diabetes, debemos entonces estratificarlo según las cifras con las que se asocia en menor o mayor medida la aparición de complicaciones relacionadas con la hipertensión. Se va a considerar una tensión arterial normal cuando las cifras de tensiones están por debajo de 130-85, normal alta si se ubica entre 130 y 139, y 85 y 89 de diastólica. Hipertensión grado 1 si se ubica en 140-159 milímetros de mercurio, con una diastólica entre 90 y 99 milímetros de mercurio. E hipertensión grado 2 si los valores de tensión arterial se ubican por encima de 160-100 milímetros de mercurio. Igualmente, le podemos recordar que la medición adecuada de la tensión arterial para el diagnóstico de hipertensión debería ser el uso del monitoreo continuo de presión arterial o el control ambulatorio de presión arterial. Ya habiendo conocido los valores de hipertensión, los valores de tensión arterial para considerar el diagnóstico de hipertensión, la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión propone primero que no se realice en una sola consulta al consultorio, sino que se realiza en al menos 2 o 3 visitas al consultorio en intervalos de 1 a 4 semanas, según los niveles de presión arterial. Esto puede variar si el individuo tiene cifras de tensión arterial ya en valores de estadio o grado 2, podríamos hacer un seguimiento en la semana siguiente, pero si la cifra todavía se mantiene como presión arterial elevada o grado 1, podríamos hacer un seguimiento en un periodo comprendido entre la primera y la cuarta semana posterior al diagnóstico inicial. Hay un único valor de presión arterial en el que se podría hacer el diagnóstico de hipertensión sin la sugerencia de una nueva visita al consultorio o del uso de alguna otra medición
como el monitoreo continuo ambulatorio o la presión arterial, la medición de la presión arterial ambulatoria para el diagnóstico de hipertensión, y es cuando estas cifras se ubican mayor o igual a 180-100 milímetros de mercurio. Siempre recordarle que en los ambientes óptimos de toma de tensión arterial para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, se sugiere que se cuantifiquen la tensión arterial de manera simultánea en los miembros o superiores o inferiores en los que decida el médico pues, hacer la medición inicial y el diagnóstico de hipertensión. De manera, en los ambientes esenciales, pues no se sugiere que se realice de manera simultánea, sino que se realice 3 mediciones y al menos una en el miembro contralateral. Y en función a esa variación de tensión arterial se genera un promedio, que ya les voy a explicar más adelante cómo lo van a hacer, para guiar la toma de decisión. En función a la cifra de tensión arterial, pues si la cifra de tensión arterial se ubica en menor a 130/85, se debería volver a medir al menos dentro de 3 años en aquellos individuos que tengan otros factores de riesgo cardiovasculares o se tenga predisposición genética para la hipertensión. Si el riesgo cardiovascular en estos individuos es elevado, entonces podríamos considerar un seguimiento en un periodo más corto, por lo menos en un año. Si las cifras de tensión arterial se ubican entre 130 y 150 de sistólica con 85-99 de diastólica, debemos entonces realizar las 3 mediciones que ya les comenté anteriormente. Se desecha la primera medición y con la segunda y la tercera medición se genera un promedio, y si ese promedio está mayor o igual a 130/85, se debería confirmar o en una segunda o tercera visita al consultorio o con la utilización de los métodos ambulatorios o el monitoreo continuo de presión arterial o la medición de presión arterial ambulatoria. Igual con las cifras que ya vimos anteriormente. En el consultorio, si se ubica mayor a 140/90, para el monitoreo continuo de presión arterial mayor a 130/80 y para la medición de la presión arterial ambulatoria mayor o igual a 135/85. Si la cifra de tensión arterial se ubica mayor a 160/100, se debería confirmar no en esa misma medición en el consultorio, sino en una visita, en una segunda o tercera visita al consultorio, y si la cifra de ese segundo y tercera visita se va a hacer según el esquema anterior que ya les comenté previamente. En función de esto, si ya pudimos establecer de manera certera el diagnóstico de hipertensión arterial, entonces el siguiente paso sería la evaluación de los estudios complementarios a solicitar en este individuo. Siempre vale la pena mencionar que en ambientes esenciales debemos apoyarnos de la evaluación de factores desencadenantes de hipertensión, del interrogatorio de antecedentes familiares de riesgo para los pacientes con hipertensión arterial, la evaluación de otros factores de riesgo cardiovasculares, el cálculo de riesgo cardiovascular global, siempre pues evaluar las comorbilidades en estos individuos y descartar si hay presencia o no de signos clínicos subjetivos de hipertensión secundaria. Como estudios complementarios de base o en ambientes esenciales, deberíamos hacer en todo individuo con un diagnóstico probable de hipertensión, un electrocardiograma, un uroanálisis simple, creatinina, electrolitos séricos, perfil lipídico y glicemia en ayunas, para estratificar otros factores de riesgo cardiovasculares que podrían guiar la toma de decisiones futuras en el paciente con hipertensión. Y en ambientes óptimos, pues se sugiere que se estudie de manera exhaustiva el daño a órgano blando inducido por hipertensión. Específicamente, pues el ecocardiograma transtorácico, la angiografía renal, la angiourotomografía, la fondoscopía, la guía la coloca como la realización en ambientes óptimos, pero en nuestro medio es importante mencionar que se podría realizar o se realiza habitualmente como parte de la rutina de examen físico, por lo que podría ser incluido en la lista de evaluación esencial. La tomografía y la resonancia magnética cerebral se debería solicitar en aquellos individuos que tengan disfunción cognitiva asociado al probable diagnóstico de hipertensión, el índice tobillo-brazo para aquellos individuos que tengan alto pretest para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, y siempre deberíamos investigar hipertensión secundaria en aquellos individuos que tengan aspectos clínicos que nos hagan pensar, principalmente endocrinopatías, donde deberíamos solicitar TSH y T4 libre, cortisol salival nocturno, relación renina-aldosterona y metanfetaminas libre en plasma. La relación albúmina-creatinina en orina parcial es una alternativa costo efectiva para evaluar el funcionalismo renal en los pacientes con hipertensión, y en el momento del diagnóstico vale la pena estratificar adecuadamente si hay daño renal inducido por hipertensión en los individuos con un diagnóstico reciente. El ácido úrico y el perfil hepático pues quedará a juicio
del médico clínico en función a los comórbidos en el individuo, si los realizarán o no. Posterior a haber hecho un diagnóstico adecuado y una estratificación de los otros factores de riesgo cardiovasculares, deberíamos entonces hacer un cálculo del riesgo cardiovascular global en el individuo con hipertensión. Siempre es importante recordar que al menos el 50% de los pacientes con hipertensión arterial tienen el diagnóstico de otro comórbido asociado. Por lo que en todo individuo con el diagnóstico inicial de hipertensión debemos hacer un abordaje mucho más invasivo para identificar otras enfermedades cardiometabólicas que podrían estar asociadas a la hipertensión. En función a eso, hay cálculos mucho más objetivos a través del Internet, que pues, ya posteriormente van a conocer cuáles son estas páginas que están disponibles y que nos facilita la toma de decisiones en el consultorio, pero la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión propone este algoritmo, este cuadro para la toma de decisiones de manera más puntual en el consultorio. En un individuo que no tenga factores de riesgo alterados, factores de riesgo cardiovasculares con una tensión arterial en valores normal altos, se considera como un riesgo cardiovascular bajo y se podría considerar en ello solo la terapia no farmacológica como la prescripción adecuada de ejercicio y la terapia nutricional. Todo individuo que ya tenga menos de 2 factores de riesgo cardiovascular se va a considerar entonces, para los que tengan igual solo tensión arterial normal alta, se va a considerar igual el tratamiento nutricional y la prescripción de ejercicio, pero si las cifras de tensión arterial se ubican ya en estadio en grado 1, lo vamos a considerar como riesgo moderado y se debería iniciar el tratamiento con tratamiento farmacológico. Para el estadio o grado 2 se va a considerar a todo individuo con igual o menos de 2 factores de riesgo cardiovasculares como riesgo cardiovascular alto, y se podría considerar incluso la administración no solo de un fármaco, sino iniciar terapia óptima, que es con terapia dual. E incluso son estos pacientes los que ya meritan iniciar con unas dosis un poco más elevadas si lo toleran al inicio del tratamiento. Si los individuos tienen más de 3 factores de riesgo cardiovasculares, el punto de corte va a depender de la edad para la toma de decisiones. Si tienen menos de 65 años, se va a considerar en valores de normal alta como un riesgo bajo, mientras que si tienen más de 65 años se va a considerar como un riesgo moderado y se debe prescribir tratamiento farmacológico. Esta misma norma se cumple para los individuos sin factores de riesgo cardiovasculares, pero que tienen un diagnóstico de hipertensión con al menos en estadio 2. Igualmente, en función a la edad se va a tomar la decisión. Si el individuo tiene menos de 65 años, se va a considerar como riesgo alto y se debe prescribir tratamiento farmacológico dual, y para riesgo moderado se podría considerar iniciar con monoterapia, reevaluar en un mes e iniciar terapia dual si así lo amerita. Ya cuando el individuo tiene daño de órgano blanco o inducido por hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica estadio 3 o cardiopatía isquémica crónica establecida, se va a considerar independientemente de los niveles de tensión arterial como un individuo de alto riesgo y se debe prescribir tratamiento farmacológico en todos los casos. En función a lo que les comenté anteriormente, de los algoritmos, de las páginas disponibles en Internet, que incluso hay aplicaciones que nos facilitan el cálculo objetivo del riesgo cardiovascular global, la OPS-OMS tienen en su página oficial tanto una aplicación como el cálculo a través de la misma página web del riesgo cardiovascular global del individuo, e incluso les recuerda la toma de decisiones adecuadas según las guías propuestas por la Sociedad Europea de Cardiología. Ya para iniciar con la toma de decisiones en los individuos con hipertensión, en función de los pilares de selección al tratamiento, deberíamos siempre vigilar que los tratamientos deben basarse en evidencia para la prevención de la mortalidad asociado al individuo que tenemos en el consultorio. Debemos aplicar el principio de medicina de precisión, tanto para casi todas las enfermedades, pero en el contexto de la hipertensión, vale la pena mencionar que el ejercicio, la medicina de precisión, evita los efectos adversos y asociados al tratamiento farmacológico inapropiado. Y además evita también la inercia terapéutica que es en gran medida responsabilidad de nosotros los médicos prescribir el tratamiento adecuado en los individuos con hipertensión y reducir las complicaciones que aparecen en estos individuos si no tomamos las conductas adecuadas en el momento adecuado. Se debe siempre usar un régimen de una vez al día que proporcione control de presión arterial al menos durante 24 horas
Y esto pues no debería ser una limitante tan marcada en nuestro medio porque tenemos la disponibilidad de fármacos que actúan durante 24 horas y en combinación o en píldoras únicas, sino en ambientes esenciales o en individuos que no tengan los recursos económicos adecuados, pues se podría utilizar el uso individual de cada fármaco, pero siempre tratando de prescribir fármacos que tengan una vida media de al menos 12 horas, si no logramos utilizar fármacos que tengan una vida media de 24 horas. El tratamiento debe ser accesible y rentable en relación a otros agentes y debe ser bien tolerado por el individuo, y además debe haber evidencia científica de los beneficios del uso de medicamentos en las poblaciones en las que se está aplicando. En función a esto, la toma de decisiones propuesta por la Sociedad Internacional de Hipertensión la estratifica en 4 pasos. Para el paso 1, se debería recomendar unas dosis combinadas bajas de píldoras únicas como terapia de elección, exceptuando unas poblaciones muy específicas en las que se podría iniciar el tratamiento en monoterapia, siendo estos los casos en los que el individuo tenga hipertensión grado 1 o tenga un bajo riesgo cardiovascular e hipertensión grado 1 o en adultos mayores de 80 años, o en aquellos individuos que son considerados frágiles para que pudiéramos de manera objetiva guiarnos para la toma de decisión de individuos frágiles, pues el índice de Bartel o algunos otros de los scores de riesgo para determinar fragilidad. Si no nos encontramos en alguno de estos 3 escenarios, entonces debemos iniciar terapia combinada, siempre recordando que la elección va a ser la terapia única de dosis combinada de al menos 2 fármacos, y la selección de los agentes farmacológicos va a depender de la población a la que va dirigida. Por ejemplo, en los pacientes afrodescendientes vamos a preferir siempre la combinación de un IECA o ARA2 más un calcio antagonista de hidropiridínico. Para los pacientes afrodescendientes vamos a considerar los diuréticos tiacídicos o los calcioantagonistas, y en los individuos que estén post-ictus, que tengan una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada o tengan intolerancia a los calcioantagonistas, entonces podemos asociar el IECA o el ARA2 más el diurético tiacídico. Para los individuos que estén durante un síndrome coronario o estén en el contexto de un post-IM, anginas o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en mujeres con edad en edad fértil que estén en planificación familiar o fibrilación auricular, entonces la combinación adecuada sería IECA o ARA2 más un beta bloqueante. Si con esta terapia inicial que se debe prescribir en el individuo se va a hacer el seguimiento en al menos 3 meses, el tiempo del seguimiento también debe ser individualizado en función al riesgo cardiovascular global del individuo y la cifra de tensión arterial con la que se hizo el diagnóstico de hipertensión. Se hace el seguimiento posterior del individuo, y si este paciente no ha logrado cumplir con los objetivos propuestos, entonces se debería aumentar las dosis a la máxima sugerida por la guía o a la máxima tolerada por el individuo, según las recomendaciones de cada grupo farmacológico. Si haciendo esta segunda intervención no se logra el control tensional en los individuos con hipertensión, debemos pasar entonces al paso 3, que es la triple terapia combinada, y debemos asociar el agente farmacológico que nos quedó por fuera en la toma de decisión del paso 1 y paso 2. Si inicialmente consideraron la combinación de un IECA con un calcio antagonista o un ARA2 con un calcio antagonista, podríamos asociar o un diurético tiacídico o un beta bloqueante, y la prescripción del beta bloqueante va a quedar, o nos podemos guiar para esa toma de decisión si nos encontramos en el contexto de un paciente que esté post-IM con la presencia de angina o no, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, fibrilación auricular, o en mujeres en planificación familiar, que sería básicamente los grupos poblacionales donde los beta bloqueantes han demostrado mejor beneficio. Igualmente podemos combinar IECAS ARA2 y IECAS o ARA2 o el beta bloqueante con un calcio antagonista en la población en la que no se usó el diurético tiacídico como terapia dual inicial. Si aún con la terapia triple inicial no se ha logrado el control de la tensión arterial y ya se ha prescrito un diurético en el tratamiento triple, se puede considerar entonces al individuo como hipertensión refractaria y se debe iniciar antagonista del receptor mineralocorticoide. De manera de mnemotecnia, les recuerdo que no puede ser utilizado en aquellos que tienen una tasa de filtración glomerular menor a 45 o un potasio menor a 4.5.
Por debajo, si ya prescribimos el calcio-antagonista o hay alguna contraindicación para iniciar en este momento un calcio-antagonista, debemos usar entonces bloqueadores alfa, clonidina o amilorida en ese mismo orden para la toma de decisiones, independientemente de siempre individualizando al caso. Si hay alguna contraindicación puntual para los bloqueadores alfa, entonces iniciar con clonidina, y si hay alguna contraindicación con la clonidina, pues utilizar bloqueadores alfa o amilorida. Si con todo el tratamiento farmacológico prescrito aún el individuo no logra el control arterial, pues entonces debemos llevar al paciente a tratamiento quirúrgico si la causa de la hipertensión es hipertensión renovascular. En todos los casos, antes de iniciar tratamiento farmacológico, exceptuando aquellos individuos que estén en estadio grado 2 o una tensión arterial mayor a 180/100 al momento del diagnóstico, se debe prescribir cambios o modificaciones en los estilos de vida, nutrición adecuada y prescripción del ejercicio durante al menos 3 a 6 meses en aquellos que tengan tensión arterial elevada o grado 1, como ya les comenté anteriormente. En todos los casos, igualmente, si se inicia tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico, se debe sugerir igual modificación en los estilos de vida, prescripción de ejercicio adecuado y terapia nutricional óptima. Si ya logramos entonces conocer y estratificar adecuadamente cada paso de toma de decisión del tratamiento en los individuos con hipertensión, los objetivos propuestos van a depender en función a la población específica y al ambiente en el que se encuentra el individuo. Me van a disculpar que no en esta primera parte del video ya llega hasta acá. Teníamos un segundo video donde podían ver las siguientes diapositivas, pero para no interrumpirles el seminario, voy a comentarles la toma de decisión siguiente y en las preguntas les muestro la imagen para que la puedan tener ustedes allí. Pero pues los objetivos propuestos en función a la guía a la Sociedad Internacional de Hipertensión va a variar en función al ambiente en el que se encuentra el individuo, sea este considerado esencial o óptimo, y la edad del individuo. En un ambiente esencial, con disminuir de 10 a 20 milímetros de mercurio de la presión arterial basal del individuo, se puede considerar como una meta lograda, pero siempre se debe tratar de mantener como meta en todos los pacientes con hipertensión valores de hipertensión menor a 140/100. Si el ambiente es óptimo, entonces se debe individualizar la meta en función a la edad. Si el individuo tiene menos de 65 años, la meta puede ser un poco más estricta, de 130 a 100 milímetros de mercurio, pero siempre por encima de 120/80 de tensión arterial. Y si los pacientes tienen más de 65 años, podemos usar la misma meta establecida para el ambiente esencial, o sea, menor a 140/100. Siempre debemos individualizar al individuo según los factores de riesgo, tomar decisiones en función a los comórbidos asociados y el riesgo cardiovascular global. E incluso el médico tiene libertad en función a lo propuesto por la Sociedad Internacional de Hipertensión en su juicio clínico de establecer metas individuales en función a las características muy particulares de cada paciente con el diagnóstico de hipertensión. En función a esto, según los comórbidos establecidos o asociados principalmente a la hipertensión, en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca se va a considerar como terapia de elección, no la terapia dual, sino una terapia triple que comprenda IECA ORA2 más un beta bloqueante más un antagonista del receptor mineralocorticoide como terapia de primera línea y debe ser iniciado igual como terapia combinada. Vale la pena mencionar que la evidencia en insuficiencia cardíaca también ha venido cambiando con el tiempo y ya incluso hay metaanálisis donde demuestran que aquello que denominábamos terapia óptima en insuficiencia cardíaca, que es el IECA ORA2 más el beta bloqueante y el antagonista del receptor mineralocorticoide, la terapia que se conoce ahora como terapia reductora de riesgo en insuficiencia cardíaca debe incluir, exceptuando al IECA o ORA2 como terapia inicial, el uso de los inhibidores duales de renina y aldosterona o sacubitril/valsartán en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, más un diurético de ACE. Si la insuficiencia cardíaca es intermedia, se clasifica como fracción de eyección intermedia o preservada, con la asociación de la terapia médica óptima que conocemos, o sea, IECA ORA2 más un beta bloqueante más el antagonista receptor mineralocorticoide,
pues se puede considerar como la terapia de elección. En los pacientes con enfermedad renal crónica, igualmente vamos a tomar como fármacos de elección el IECA o el ARA2, más un calcio antagonista, pero considerando que se podría, no hay diferencias desde el punto de vista de la evidencia para la toma de decisiones entre el calcio antagonista o el diurético tiacídico. Solo se menciona que el diurético en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica con una ya estadio 3, se debería prescribir no un diurético tiacídico, sino un diurético de ACE como terapia de elección. En los pacientes con cardiopatía isquémica establecida, la combinación inicial va a ser un IECAS, un ARA2, más un beta bloqueante en función a la evidencia, y en los pacientes con diabetes igualmente se sugiere que se inicie un IECA o un ARA2 en combinación de un calcio antagonista. Para los individuos que estén post-ictus, debemos prescribir igualmente IECAS, ARA2 o un calcio antagonista o un diurético tiacídico. La evidencia igual no ha discriminado adecuadamente si el calcio antagonista o el diurético tiacídico podrían ocupar un nivel 1 por encima del otro. Igualmente, les recuerdo que en función a las guías de dislipidemias del año 2019, todo paciente con hipertensión, y especialmente en aquellos que tengan diabetes, deben prescribirse en todos los casos el tratamiento para dislipidemia, estableciendo como metas de corte los valores de LDL colesterol. Y esto va a depender en función a los factores de riesgo del riesgo cardiovascular global del individuo. Si el riesgo cardiovascular del individuo es considerado como muy alto, la meta establecida es menor o igual a 155 miligramos sobre decilitros de LDL colesterol. Para los que se consideran como riesgo alto, la meta es menor a 70 miligramos sobre decilitros de LDL colesterol. Si se considera moderado, menor a 100, y si se considera bajo, menor a 150. Esto básicamente pues era el resumen que les había preparado. Me da lástima que no puedo mostrar la última parte. En las preguntas trataré de tenerle la imagen para que la podamos ver, y si hay alguna duda pues la puedan tomar de allí también. Quería, antes de finalizar, invitarles al congreso, al 7º congreso de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, que vamos a estar realizando entre el 16 y el 17 de julio, desde, a través de Zoom, por el canal del Centro Médico Docente de la Trinidad, donde también estaremos participando el Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente de la Trinidad, y agradecerles porque, a pesar de la distancia y del momento con el que estamos pasando, pues seguimos apostando a mantenernos en una educación médica continua y con la mayor calidad posible, que espero pues que este seminario les vaya a ser de mucha utilidad para su toma de decisiones futuras. Gracias. Muchas gracias, doctor Carrera. Excelente su presentación, como siempre. Le reitero una vez más nuestras disculpas por las situaciones técnicas planteadas. Realmente por aquí incluso me lo comentaron, que era una lástima pues que no lo podamos disfrutar en plenitud, pues, dado los inconvenientes técnicos presentados en la mañana de hoy. De todas maneras, bueno, esperemos para el momento de la discusión tener o recuperar pues la presentación, en la segunda parte de su presentación. Bueno, de seguida entonces tenemos al doctor José Youri, a quien nos va a conversar acerca de diabetes y ejercicio. Doctor Youri, ¿está por allí ya con el micrófono activado? Lo escuchamos muy bien. Excelente, doctor. Gracias, gracias. Bienvenido, y disculpe, bueno, los inconvenientes. Ahora el micrófono es todo suyo. Un placer, gracias a todos por estar presentes. Pues vamos a iniciar continuar lo que es estas jornadas y vamos a hablar un poco de lo que es diabetes y ejercicio. Y pues lo principal que le quiero tener a consideración es esta premisa, es que el ejercicio en diabetes no se aconseja, se prescribe, porque juega un papel muy importante dentro del tratamiento no farmacológico en la diabetes mellitus.
Entonces, ¿qué vamos a hablar ¿qué vamos a hablar en esta conferencia el día de hoy? Vamos a hablar sobre adipocinas versus las miocinas, cuál es el papel de las principales miocinas a nivel muscular, algunas generalidades acerca del ejercicio físico, cómo prescribir ejercicio en el individuo con diabetes y factores de riesgo a considerar. Entonces, principalmente le traigo esto y es datos curiosos, por decirlo de esa forma, y es que incrementar la actividad física en la población general mediante una recomendación de realizar al menos 10.000 pasos al día sugiere que mantiene un gasto calórico aproximadamente de 200 a 300 kilocalorías. Entonces, ¿cómo saber si nosotros estamos siendo activamente o siendo personal activos? Pues se habla de que nada más realizando 2.000 pasos se puede prevenir la ganancia de peso. Y una serie de expertos, lo que es que publicaron un artículo en la revista Sport Medicine, que es como el Dr. Bassett, ellos dicen que para que una persona sea considerada como poco activa, debe realizar al día entre 5.000 a 7.499 pasos. Entre 7.500 y 10.000 pasos son aquellas consideradas como esas personas algo activas. Y pues les traigo un ejercicio, es que usen sus teléfonos inteligentes y busquen su podómetro, ya todos los teléfonos actuales lo tienen, y revisen como dato curioso a ver cuánto cada uno de ustedes realiza como actividad diaria, cuántos pasos realizan en el día. Y pues se puedan clasificar como personas poco activas o algo activas. También, ¿qué es lo que recomiendan? Que caminar al menos 30 minutos a paso rápido en varias sesiones, ya sea de 10 minutos al menos de duración, esto responde o equivale a realizar entre 3.000 y 4.000 pasos. Y esto lo que significa es que usted va a estar quemando aproximadamente 150 kilocalorías en 30 minutos. Asimismo, hay que aclarar algunos términos que muchas veces confundimos y pensamos que estamos realizando ejercicio físico y vamos a cambiar nuestra forma física con actividades cotidianas. Y es que hay conceptos diferentes por lo que es actividad física, ejercicio físico y forma física. ¿Qué es actividad física? Son las actividades cotidianas que realizamos normalmente cuando activamos diversos grupos musculares. Sin embargo, en estas actividades cotidianas no quemamos las suficientes kilocalorías para ser consideradas como un ejercicio físico. El ejercicio físico son todos aquellos cuando se activan diversos grupos musculares que activa intensidad, duración y periodicidad que conlleva a un mayor gasto calórico. Y aquí los ejemplos son trotar, correr, practicar ciclismo, aeróbic, cualquier actividad física. Y la consecuencia de realizar ejercicios físicos, que son la hipertrofia muscular y los cambios musculares y adaptación muscular, es la denominada forma física. Entonces, desde el punto de vista médico, se entiende como deporte todo aquel ejercicio físico que se rige por unas normas y se realiza con fines competitivos y no competitivos. Ahora, para entrar un poco en materia acerca de la diabetes, vemos que como un mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2, la obesidad está muy a la mano con ella y la disfunción del tejido adiposo. Entonces, ¿qué ocasiona la resistencia a la insulina y cómo podemos evitarla? Y la obesidad como que hay que abordar la etiología. Y acá en esta gráfica vemos cómo ocurren los diversos factores o en cascada, cómo la obesidad por medio de activación de factores genéticos y mecanismos tanto inflamatorios como lipotoxicidad, estrés oxidativo, altera la disfunción a nivel de los que es tejido adiposo, células pancreáticas y hepáticas. Todo esto conlleva disfunción o intolerancia a la glucosa, cambios en el síndrome de resistencia a la insulina y a la larga va a desarrollar lo que se conoce como la diabetes tipo 2. Entonces, vean aquí, fíjense en esta gráfica, como un adipocito normal. Este es un tejido adiposo normal, un tejido adiposo blanco, son células pequeñas, reguladas, que ellos regulan citoquinas antiinflamatorias, tienen una mayor capacidad o residencia de macrófagos de tipo M2, los cuales son macrófagos antiinflamatorios, y mejoran la sensibilidad a la insulina. Ahora, en un individuo con obesidad, cuando ya ocurre la hiperplasia del tejido adiposo, vean cómo aumenta en primer lugar su tamaño, se hipertrofia la célula, ocurre una hiperplasia celular, posteriormente existe una mayor liberación de citoquinas proinflamatorias y disminución de citoquinas antiinflamatorias. Asimismo, aumenta la infiltración de células inmunes y fíjense acá en la gráfica cómo vemos acá
estos que representan los macrófagos M2 en el tejido adiposo de una persona con obesidad están disminuidos en cantidad, una mayor relación de la polarización de macrófagos de M2 a M1, lo que se ha estudiado que los macrófagos M1 son uno de los principales macrófagos proinflamatorios en la actualidad. Y asimismo aumenta el estrés celular y aumenta la hipoxia. Todo esto juega y entra de mano en el mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2. Y así, ¿y por qué les digo esto? Es porque el ejercicio y la liberación de mioquinas antiinflamatorias, todo este proceso trata de evitarlo o reducirlo. Entonces, como ya le estaba comentando, debe existir un balance en lo que es la liberación de mioquinas con la liberación de adipoquinas, ya sean pro y antiinflamatorias. Y pues es el ejercicio físico uno de los principales detonantes o desencadenantes de la liberación de estas principales mioquinas antiinflamatorias. ¿Y cuáles son esas mioquinas principales que le estoy comentando? Son la interleuquina 6, que en la actualidad juega un rol muy importante en lo que es el mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2 y también en la aparición en tratamiento de agentes de etiología inmunológica. También tenemos la apelina y la iricina. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas, un poco sobre la importancia de qué es de cada una de ellas. Tenemos acá la interleuquina 1,6, lo cual, fíjense que en la gráfica está acoplado a un receptor que es el receptor CYL6R. Este receptor es muy interesante porque no solamente, a pesar de que es un receptor extracelular, no solamente se encuentra en patologías de tipo metabólicas e inflamatorias, sino que también juega mucho en el rol de que aumenta su expresión en patologías como neoplásicas y patologías autoinmunes. Entonces, este es un receptor de aproximadamente 80 kilodalton que se necesita la activación o una sobreexpresión de una glicoproteína intracitoplasmática, que es la glicoproteína 130, y una vez que se hace la conjugación en el complejo interleuquina 6 receptor CYL-R, existe la activación de una serie de enzimas que son, o procesos denominados las JAK quinasas. Esta proteína, la proteína JAK, ejecuta o libera una activación de lo que es el complejo de la del inositol trifosfato quinasa y del complejo MAP quinasa. Esto a nivel intracelular, a nivel del tejido hepático, intestino y a nivel pancreático, ejerce una función endocrina, la cual aumenta la producción de glucosa, aumenta la producción de GLP-1, aumenta la proliferación de células beta, aumenta la secreción de células GLP-1 por células alfa y aumenta la proliferación de células alfa. Y fíjense que a nivel paracrino, a nivel muscular, ocurre una aumento de la ingesta de glucosa, estimula o existe un aumento de la lipólisis, aumenta la síntesis de glucógeno y esto que dice aquí translocación de receptores GLUT4 es uno de los principales factores por los cuales la interleuquina 6 cumple como un rol muy importante en lo que es el mecanismo de la diabetes, o para reducir o para evitar la diabetes. Se han hecho estudios con interleuquina 6 en ratas de laboratorio, los cuales aumentan los receptores GLUT4 y han tenido remisión en la diabetes. Por lo tanto, hay que hacer mucho ojo en el futuro acerca de la interleuquina 6 y los GLUT4 como futuros tratamientos de esta entidad. Y pues también aumenta la oxidación de lípidos. Y pues como le estaba comentando, ¿qué relación tiene esto con el ejercicio físico? Pues se supone que existe un aumento en la concentración plasmática hasta de 100 veces más de interleuquina 6 cuando realizamos ejercicios de tipo aeróbico. Y que la concentración a nivel plasmático de interleuquina 6 no es lineal, sino es que empieza la liberación con el tiempo. Por lo tanto, necesitamos realizar o ejecutar programas de ejercicio no solo de corta duración, o sea, no de un tiempo parcial, sino tiene que ser por un tiempo prolongado. Un tercer parámetro que hay que conllevar es que no necesita fatiga, que conlleva daño muscular, por lo tanto, los ejercicios de tipo anaeróbicos, ejercicios de potencia, no están tan indicados para la liberación de interleuquina 6 y hay mayor secreción con el ejercicio de tipo aeróbico, que es lo que estaba comentando.
También se ha estudiado la relación de la interleuquina 6, con el centro de la saciedad, y es que a nivel del núcleo arcuato, se ha visto en estudios experimentales que las personas que tienen un mayor número de interleuquina y receptores de interleuquina 6 tienen un mejor control de la ingesta post ejercicio. Asimismo, también tiene un efecto antiinflamatorio mediante la estimulación de interleuquinas antiinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 10, regula la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Y vemos acá en esta gráfica cómo ocurre un aumento gradual de los niveles plasmáticos de interleuquina 6 a medida que se realiza a medida de la duración del ejercicio. O sea, mientras realizamos ejercicio, en un tiempo aproximado de 25 minutos, 30 minutos de haber realizado el ejercicio, es donde ocurre un pico plasmático hasta una concentración hasta de 100 veces más de interleuquina 6. Ok, una segunda mioquina antiinflamatoria es la iricina, y les voy diciendo que la iricina a nivel de la medicina del deporte es una de las principales mioquinas que han sido estudiadas, y es porque el rol que juega a nivel de la transformación del tejido adiposo blanco al tejido adiposo beige. Y vemos acá en esta gráfica es lo que le estoy diciendo. Existe a nivel del ejercicio, aumenta la tensión muscular y ocurren microfracturas, lo cual va a generar que estimule la liberación de esta glicoproteína, que es una proteína inductora de peroxisoma 1-alfa. Esta PGC1-alfa, es la principal responsable del intercambio, del crecimiento a nivel mitocondrial. Ella va a estimular que se genere mayor número de mitocondrias, los cuales esto, a nivel intracitoplasmático, va a generar un cambio conformacional del adipocito blanco al adipocito beige. Y pues, como le estaba diciendo, existe una mayor concentración de una proteína que es la UCP1, y la UCP1 estimula el mayor crecimiento mitocondrial y estimula la generación de termogénesis, y a nivel, como existe una mayor termogénesis, esto lo que va a generar es disminución en el peso y disminución de la resistencia de la insulina. Entonces, el máster de la iricina y el rol que juega las proteínas PGC1-alfa es muy, muy importante a la hora del ejercicio físico. Entonces, la iricina estimula la captación de glucosa mediante también la activación de la AMP cíclica, del receptor AMP quinasa, que muchos tratamientos antidiabéticos van por esta vía de la AMP quinasa. También participa en el crecimiento muscular al inducir la IGF-1, pero también suprime la miostatina, y se ha estudiado que la miostatina es la principal inhibidora del crecimiento muscular. También la relevancia de la iricina se aprecia porque ella, para que aumente una concentración hasta de 100 veces más, necesitamos realizar ejercicios con potencia de 60 a 75% del volumen máximo. Esto de la potencia ya la vamos a ver cuando veamos intensidad del ejercicio. Un segundo mecanismo muy que llama la atención es a nivel pancreático, cuando la iricina estimula la generación de la UCP1, esto aumenta la producción de betatrofinas, y las betatrofinas son las responsables de la regeneración de las células beta. Entonces, si hay mayor regeneración de células beta, por lo tanto va a disminuir la resistencia a la insulina, y pues esto mejora el tratamiento de la diabetes. Esto es un estudio experimental que incluyó 14 personas, donde compararon dos tipos de ejercicios. Un ejercicio con intensidades máximas y un ejercicio de intensidad moderada, para ver si interactúa o si ocurre mayor o menor liberación de mioquinas proinflamatorias. Y los resultados es que los niveles de mioquina están más elevados a intensidades del 85% del volumen máximo, concentrado en ejercicios de características interválicas, 53 realizado en aquellos del 53%. ¿Qué quiere traducir esto? Que podemos tener dos tipos de sesiones o indicaciones de ejercicio. O sola sesión a intensidades al 85%, o realizar sesiones periódicas a intensidades del 53%, y con esto liberamos la misma cantidad de mioquina antiinflamatoria. Entonces, en resumen, la iricina entonces está participando
en el aumento de la termogénesis, también tiene un efecto antitumoral y tiene también un efecto antienvejecimiento que se está estudiando actualmente. Una tercera mioquina antiinflamatoria es la apelina, y ya les voy diciendo que se ha visto que el ejercicio físico de tipo aeróbico afecta de manera favorable la secreción de apelina. Vemos acá cómo a nivel extracelular, muy similar a lo que es la interleuquina 6 y la iricina, la apelina también tiene un receptor particular, que es el receptor APJ, el receptor de apelina, los cuales se une a un ligando endógeno de proteína G y activa a la fosfolipasa C, lo cual la fosfolipasa C a nivel de tejido muscular puede estimular la proteína quinasa C y el inositol trifosfato, aumentando la concentración de calcio y mejorando la contractibilidad cardíaca. Asimismo, también esta proteína G estimula la serie de las MAP quinasas, aumentando la lipólisis, aumentando la recaptura de glucosa a nivel del tejido adiposo y tejido muscular. Y también vemos que existe un efecto vasodilatador a estimular el óxido nitroso, mejorando así la vasoconstricción periférica. Entonces, la apelina participa también, o se ha estudiado que tiene mucha relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que este receptor APJ constituye un sustrato de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, los pacientes que tengan una mayor concentración de receptor APJ, se ha visto que tienen una mejoría, lo que es en la parte de la hora de realizar ejercicio físico, con un mayor gasto calórico. También se ha estudiado su relación con la función inmune, ya que inhibe la infección con el virus de inmunodeficiencia humana, tras actuar como en conjunto con el mismo receptor, y pues también está relacionada con la ingesta. Un factor muy importante a nivel del sistema nervioso central de la apelina es el efecto neuroprotector, y muchos de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, con neuropatía periférica, vemos ya que tiene un mayor daño neuronal. De hecho, la enfermedad de Alzheimer, o también a veces algunos la consideran como la diabetes tipo 3, se ha estudiado que pacientes con mayor, que realizaron mayor ejercicio durante su tratamiento de la diabetes tuvieron mayor neuroplasticidad, y es por esta razón, porque la apelina, por medio del receptor APJ y liberación del receptor AKT y del receptor RAF, estimula la liberación de ACTH, y esto ejerce un efecto neuroprotector. También a nivel muscular, como les comenté, mejora las cifras de tensión arterial, generando hipotensión dependiente de óxido nítrico y la vasodilatación. Un resumen de todas las mioquinas. Ya vimos entonces la interleuquina 6, la iricina y la apelina, pero también hay otras como la musculina, que mejora la capacidad aeróbica y la biogénesis mitocondrial. Sin embargo, aún no se tiene mucha información acerca del riesgo-beneficio. La miostatina, que se inhibe para tratar sarcopenia, obesidad y osteoporosis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La decorina, que se ha estudiado que aumenta el crecimiento muscular esquelético. Y esta proteína, que es la FGF21, que mejora la actividad mitocondrial de la célula muscular esquelética. Ahora, acerca de generalidades de ejercicio, uno de los más importantes es indicar intensidad. ¿Y qué es intensidad? Intensidad es el grado de esfuerzo que se exige en un ejercicio, y esto es igual a la potencia necesaria para realizar la actividad física. Entonces, ¿cómo prescribir en un paciente a qué intensidad va a realizar ejercicio? Pues esto es dependiendo del paciente, debe ser individualizado y se basa en los resultados del test de esfuerzo. Como le comentó el doctor Fernando, pacientes con alto riesgo cardiovascular, lo que se recomienda es que antes de indicar intensidad del ejercicio, se ejerza un test de esfuerzo, y en base a esto se coloque la intensidad del ejercicio adecuada y pues el grado de entrenamiento previo. No es igual un atleta con entrenamiento previo a un individuo con obesidad que no tiene mucho ejercicio físico o no realiza actividad física. Está muy a la mano lo que es la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno con la intensidad. Y es que estos son los dos principales indicadores de la intensidad del ejercicio. Se considera que existe una relación 1 a 1 de los porcentajes de frecuencia cardíaca y volumen de consumo de oxígeno. Por lo tanto, en una intensidad de 60%, se ha estudiado que existe un consumo de oxígeno hasta de 60%.
¿Y cómo calculamos entonces intensidad? Es muy fácil, ya ahorita hay aplicaciones que lo realizan, hay tablas que las convierten, pero la fórmula es esta. Es la frecuencia cardíaca máxima estimada es igual a 220, que es una constante, menos la edad en años del paciente. Por ejemplo, una persona de 25 años tiene una frecuencia cardíaca máxima de 195 latidos por minuto. Y esto equivale a ejercicios del 100% de intensidad máxima. Entonces, si nosotros vamos a indicar ejercicio a 65% de la intensidad o a 40% de la intensidad, ¿qué hacemos? Una regla de 3. Con este mismo paciente, por ejemplo, si 195 latidos por minuto equivale a su 100% de intensidad del ejercicio, si yo quiero un ejercicio de 65% de intensidad, ¿cuántos latidos por minuto debe estar el paciente realizando su actividad física para mantener este porcentaje? El resultado es aproximadamente 120 latidos. Entonces, lo que nosotros le decimos al paciente es que usted va a realizar, por ejemplo, si es un paciente de 25 años, usted va a realizar ejercicio para llevar una intensidad del 60%, usted va a mantener el ejercicio a una frecuencia de 120 a 125. Si aumenta la frecuencia, está aumentando la intensidad, y si disminuye su frecuencia, está disminuyendo su intensidad. Ya existen muchas tablas que resumen esto, pero esto es de dónde salió. Un segundo punto importante es el gasto calórico o los equivalentes metabólicos, que muchos lo hemos estudiado, que son los METs. Y los METs no es más que la energía consumida en estado de reposo durante un minuto. Eso es todo. Y un MET equivale a 3.5 mililitros por kilogramos minuto. ¿Y para qué nosotros los METs sirven para muchas cosas, pero en este caso, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues conociendo la intensidad del ejercicio calculada en METs, podemos saber cuántas kilocalorías por minuto está consumiendo una persona. ¿Por medio de qué? Por medio de esta fórmula, que es los METs por 3.5, que sería una constante, por kilogramos de peso entre 200, ya sabemos cuántas kilocalorías por minuto va a consumir una persona por el ejercicio físico. Un ejemplo de una paciente de 65 kilogramos que realiza ejercicio de bicicleta estática, que esto es aproximadamente 6 METs por 30 minutos. Aplicando esta fórmula, esta paciente va a consumir 200 kilocalorías en 30 minutos. Sumamente sencillo. Ya hay muchas tablas donde dan la representación en METs de todas las actividades físicas. Aquí está. Y lo que se recomienda es que en individuos con diabetes se indique actividades físicas de 3.5 a 5 METs. Entonces vemos acá que para que sean ejercicios de baja intensidad son menores de 3.5 METs, de intensidad moderada de 4 a 8 METs, de intensidad media de 8 a 12 y de intensidad elevada mayores de 12. Y aquí tenemos en la tabla, yo se las puedo compartir luego, todas las actividades físicas y cuánto equivale en METs cada una de ellas. Esto es una de lo que más nos llega a la consulta, y son aquellos esos pacientes que nos dicen que por más que realizan ejercicio, no reducen de peso. Y es que esto es una connotación obvia, es que el ejercicio físico consume muy pocas calorías en proporción a la que aporta cualquier alimento. Siempre el aporte del alimento va a ser mayor a la cantidad o la duración del ejercicio que estamos realizando. Y esto es un ejemplo muy gráfico de lo que esto se denomina drama calórico. Por ejemplo, un individuo de una paciente de 70 kilogramos, que ella va a realizar una actividad que es comerse 2 croissants. Esta actividad nada más de comer 2 croissants representa una duración de al menos 10 minutos y está ganando 420 kilocalorías con esto. Para esa persona, quemar esas 420 kilocalorías que ingirió en 10 minutos, ella necesita correr aproximadamente 60 minutos, o sea, una hora a una intensidad del 60% para poder tener el mismo gasto calórico. O si no, caminar a 5 kilómetros por hora por una hora para quemar 210. Entonces necesitamos 2 horas a esta velocidad para poder quemar estas mismas 420 kilocalorías que usted consumió en 10 minutos. Esto se denomina drama calórico, pero aquí es donde entra la parte de la psicología en diabetes o la psicología en el ejercicio, donde inicialmente no queremos que usted pierda peso de ya para allá, sino que queremos que se adapte a un programa de ejercicio, a un programa de alimentación, y pues en base vamos a ir viendo los resultados.
Existen zonas de entrenamiento según la intensidad, y esto es muy importante de conocerlas, que son zonas progresivas donde tenemos que donde tenemos que estratificar al paciente, y lo que se recomienda es que todos los pacientes de riesgo cardiovascular moderado, aquí es donde entran los individuos con diabetes, inicien desde la zona 1, o sea, zonas de actividad moderada. Esto es indicar ejercicio a una intensidad de un 50-60%, donde existe un consumo en un 35-48% y donde existe un gasto calórico de 4 kilocalorías por minuto. Posteriormente, al transcurso de 4 a 6 semanas, nosotros podemos ir aumentando la zona, de zona 1 a zona 2 y posteriormente a zona 3, y lo que se recomienda es que en el individuo con diabetes se mantenga entre zona 2 y zona 3, teniendo un ejercicio de intensidad entre 60 y 80% para quemar así entre 7 a 10 kilocalorías por minuto. Ahora, si ya el paciente nos dice, doctor, yo me quiero convertir en un atleta de alta resistencia, pues podemos aumentarlo a zona 4, que es la zona umbral de ejercicio anaeróbico, y aquí indicamos ejercicio de mayor potencia, de mayor intensidad, donde existe un mayor gasto calórico. Pero por lo general, lo que se recomienda es que se mantenga en zona 2 y zona 3. El concepto de umbral mínimo es aquel por el cual, por debajo de esta intensidad, usted no está haciendo ningún trabajo, por decirlo de esa forma. Y se habla que el umbral mínimo es 40 o 50% de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, un 55 o un 65%, perdón, de la frecuencia cardíaca máxima. Si usted está realizando ejercicio a menos de 50% de su frecuencia cardíaca máxima, no está haciendo un buen trabajo de consumo de kilocalorías. Por lo tanto, hay que hacer mucha educación acá, porque si nos caemos en este bucle, no vamos a ver resultados. ¿Cuál es la duración? Otra de las preguntas frecuentes en la consulta. ¿Cuánto debo de tener mi ciclo de ejercicio, la duración del ejercicio? Hay estudios donde hablan que las sesiones pueden oscilar entre 10 a 60 minutos dependiendo de la intensidad. Estudios revelan que a intensidades altas, como de 90%, nada más usted haciendo ejercicio de 5 a 10 minutos, ya mejora la resistencia cardiorrespiratoria. El gasto calórico óptimo se consigue con sesiones de 20 a 30 minutos de duración, por lo tanto nos mantenemos en esta premisa de indicar ejercicio entre 20 a 30 minutos de duración. ¿Qué se recomienda? Para conseguir como un objetivo mínimo de ejercicio físico durante 30 minutos a intensidad moderada. Eso puede ser una indicación precisa. Señora, usted va a hacer ejercicio de intensidad moderada por 30 minutos y si no puede realizar varias sesiones de 10 minutos, pero de intensidad moderada hasta alcanzar los 30 minutos. ¿Qué es el volumen del ejercicio? Volumen es cuando combinamos frecuencia e intensidad y duración. Entonces, en el entrenamiento que se realiza para mejorar la resistencia cardiorrespiratoria, el volumen total del entrenamiento se mide a través del gasto calórico. Y nosotros, para tener una meta, tenemos que saber cuánto, o sea, primero lo que le vamos a hacer al paciente es indicar un objetivo. O sea, si nosotros queremos que el nivel de entrenamiento semanal tenga un objetivo de consumo de 1000 kilocalorías, aplicamos la fórmula inicial que le comenté en las láminas anteriores de intensidad. Y, por ejemplo, tenemos acá, si nuestro objetivo es de 1000 kilocalorías y el individuo pesa 70 kilogramos, y nosotros requerimos o necesitamos una actividad física semanal que dé un promedio de intensidad de 6 METs. Esto lo que significa es que por minuto usted va a quemar 7.35 kilocalorías y para eso necesitamos 136 minutos semanales. Estos 136 minutos semanales se recomienda que sean repartidos al menos en 3 días de duración, lo que quedará un programa de 45 minutos al día por 3 días a la semana, o si no, 34 minutos o 35 minutos al día si se realiza 4 días a la semana. Esto es sumamente sencillo. Simplemente debemos de fijar nuestro objetivo, realizar los cálculos en base al número de METs que estamos indicando la actividad física y luego dividir y hacer el conteo de cuánto necesita por día de ejercicio físico. El ritmo de progresión es muy similar a las fases que les comenté anterior. El ritmo de progresión es cómo va aumentando la intensidad del ejercicio y se recomienda que siempre se inicien con la fase inicial, que son ejercicios de tipo aeróbicos de baja intensidad, de aproximadamente 60 a 45% de la frecuencia cardíaca,
y esto equivale a ejercicio de menos de 3 MET de 5 minutos varias veces al día o ejercicio de más de 5 MET por 3 sesiones a la semana. Y el ritmo va desde 2 a 3 semanas si es una intensidad alta de 65% o de 6 a 10 semanas. Y posteriormente podemos ir aumentando a fase de mejoría y a fase de mantenimiento. Este es un algoritmo resumen de lo que todos los mecanismos fisiológicos de cómo el ejercicio estimula el control de la glicemia tanto a nivel muscular como aumentando la captación de glucosa a nivel muscular, como a nivel del tejido adiposo y pancreático que disminuye la gluconeogénesis y todo esto mejora el control de glucosa sanguínea. ¿Ok? Entonces, prescripción precisa del ejercicio en el paciente o en el individuo con diabetes. Esto es una encuesta del Colegio Español de Medicina Deportiva, lo cual recomiendo que lo tengan todos los entrenadores, todos los fisioterapeutas, toda aquella persona que va a indicar ejercicio físico, porque antes de prescribir ejercicio físico debemos estratificar el riesgo cardiovascular. Si una de estas o más de una de estas, el check es positivo, ya recomendamos que tenga una valoración médica antes de indicar intensidad del ejercicio o prescribir ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos la estratificación de riesgo inicial? Clasificamos al paciente en riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo elevado. Riesgo bajo son aquellos pacientes asintomáticos sin más de un factor de riesgo, que son estos que tenemos en la tabla de la derecha. Riesgo moderado son aquellos hombres o mujeres con 2 o más factores de riesgos, y riesgo elevado son aquellos individuos con 1 o más signos sugestivos de enfermedad cardiovascular, pulmonar o cardiometabólica. Los criterios para valorar la necesidad de realizar una prueba de esfuerzo en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 antes de indicar ejercicio físico, y son aquellos pacientes mayores de 35 años, aquellos pacientes con diabetes tipo 2 de más de 10 años de duración de la enfermedad, o diabéticos con tipo 1 de más de 15 años de duración, presencia de cualquier factor de riesgo cardiovascular adicional, enfermedad microvascular asociada como retinopatía proliferativa o nefropatía, incluyendo microalbuminuria, enfermedad vascular periférica y neuropatía autonómica. Cualquiera de estos criterios, el paciente, si son positivos, tiene indicación de realizar una prueba de esfuerzo antes de iniciar ejercicio físico. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? En aquellos pacientes con mal control metabólico, con glicemias mayores de 220 o 240, se debe detener el ejercicio en ese momento. Lo ideal sería que realice ejercicio con glicemias de 120 a 180. Está contraindicado en aquellas personas que tengan incapacidad de reconocer hipoglicemia. En este caso, si el paciente ya tiene una neuropatía autonómica asociada y así hipoglicemias inadvertidas, lo que se aconseja es que realice el ejercicio físico con un familiar o con un entrenador o con alguien que pueda ser capaz de reconocer la hipoglicemia y pueda ayudarlo. Se prescribirá con cautela en casos de cardiopatía isquémica activa. Aquellos pacientes con síndrome de QT largo tienen riesgo de contraindicación, retinopatía proliferativa y neuropatía ya establecida. En caso de afectación ocular, se evitará realización de ejercicios bruscos, isotónicos y posición baja de la cabeza. Este segundo parámetro en los individuos con diabetes es muy, muy importante, y es la prevención de la hipoglicemia inducida por el ejercicio. Y entonces, ¿qué debemos de indicar? ¿Qué le debemos decir a nuestros pacientes? Antes de usted realizar el ejercicio, mida su glicemia siempre. Entonces, si es inferior a 100, si su glicemia es menor de 100, consume de 10 a 20 gramos de hidratos de carbono antes de empezar. Si está su glicemia entre 100 y 125, usted puede realizar su ejercicio con total normalidad. Y si es superior a 250, se recomienda que compruebe los niveles de cetones en orina, se realice una prueba de cetonuria, y si es positivo, se retrasa el ejercicio por el riesgo de hacer una cetoacidosis diabética. En segundo lugar, ajustar la insulina a la medicación. Si sigues tratamiento con insulina o medicación, se puede producir hipoglicemia. Se habla que el consumo de glicemia a nivel muscular puede permanecer hasta por 48 horas. Y pues, para evitarlo, debe reducir la dosis de insulina. Se habla de una reducción de la dosis de 50% de la temporal basal de la hora previa de realizar el ejercicio. En tercer lugar, se recomienda que tomar hidratos de carbono durante el ejercicio, y si en caso de que el ejercicio vaya a durar menos de 30 minutos,
no se recomienda que se consuma nada. Si es entre 30 minutos y 1 hora de duración, al minuto 45, por ejemplo, usted se consume un hidrato de carbono que nos dé de 10 a 20 gramos de carbohidratos. Y si el ejercicio es más de 1 hora, se recomienda que consuma 20 gramos de hidratos de carbono por cada hora de ejercicio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar la hipoglicemia post ejercicio. Una vez acabado el ejercicio, también es posible que se produzcan hipoglicemias, incluso durante la noche. Por lo tanto, esto es importantísimo a la hora de prescribir ejercicio en individuos con diabetes. Se debe aconsejar, aquí no sería alguna exigencia, pero sí se debe aconsejar que el ejercicio se realice en la mañana para evitar estas hipoglicemias. Si el paciente le da hipoglicemia en la mañana, él la puede reconocer y la trata. En cambio, si son pacientes que no reconocen muchas hipoglicemias nocturnas, pues aquí sí vienen las complicaciones. Entonces, para evitarlo, se recomienda que realicen glicemias extra, así sea en ejercicio que tengan una duración de más de 1 hora. Una vez que usted termine su sesión de ejercicio, realiza un chequeo de glicemia capilar a la hora y posteriormente a las 2 horas de realizar el ejercicio. Si utilizas insulina y has hecho ejercicio de larga duración, es posible que necesites reducir ligeramente la dosis de insulina posterior al ejercicio. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio vamos a indicar en los individuos con diabetes? Vemos que los principales son ejercicios de tipo aeróbicos. Objetivos: perder peso, aumentar rendimiento funcional y disminuir riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto es lo que yo quiero con mis pacientes con diabetes. La intensidad, entre 50 y 90%, dependiendo del paciente, como ya les comenté. Duración, 4 a 7 días a la semana por sesiones de 20 a 60 minutos por cada sesión. ¿Puedo hacer ejercicios de fuerza? Usted sí puede realizar ejercicios de fuerza, pero esto es ya cuando entra en un rango clase 2 o clase 3. Ya a partir de acá se pueden indicar ejercicios de tipo anaeróbico o de fuerza o peso libre, de resistencia variable, en donde lo que se recomienda es que sea de 2 a 3 veces por semana y que usted no lo haga en días consecutivos. A una intensidad, si nosotros queremos indicar ejercicios moderados, son aquellos que se ejecuten a 50% del rango muscular, y si son ejercicios vigorosos, entre 75 y 80% del rango muscular. El número de 5 a 10 ejercicios por grupos musculares y de 3 a 4 sesiones de 10 a 15 repeticiones. Objetivo de duración. Lo que recomienda es que usted realiza de 150 minutos semanales, y esto se puede dividir en que la sesión no debe ser menos de 10 minutos, y se recomienda que sea de 3 a 5 sesiones semanales, mejor si se realizan en días alternos. Y pues esto es un metaanálisis donde cuantifican los ejercicios de entrenamiento de intensidad alta versus en comparación con el grupo control. Cómo mejora también la glicemia en ayuno en comparación con el grupo de ejercicio continuo. Y vemos cómo también mejora la hemoglobina a favor de los ejercicios de alta intensidad a intervalos variables que con el grupo de ejercicios continuos. Precauciones que debemos de tener con nuestros pacientes es que tipo 2 con diabetes que va a realizar ejercicio debe tener en cuenta que puede tener hipoglicemia. Esto es algo que él le puede pasar, que él debe cuantificar bien, debe saber el horario de la colocación de insulina. Creo que se nos ha caído la señal del doctor Jousri. Ah, doctor, ¿está por allí? Doctor Jousri.
Doctor Yousri. Bueno, tal parece que se nos ha caído la señal del doctor. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Le faltaban escasos minutos, minuto y medio de su presentación. Tengo por acá uno de los invitados, la doctora Nidia González. Le agradezco por favor que deje de compartir su pantalla para poder nosotros retomar el comando de la actividad. Gracias. Escucha, por favor. Doctor Yousri, ¿ya se conectó? Doctor Yousri. Sé que el doctor Yousri está por aquí. Vamos a activarle su micrófono. Bueno, por los momentos... Se cayó la conexión, ¿no? A ver, doctor Yousri, ¿ya me escucha? Sí, le escucho. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, Chévere. puede volver. Creo que le falta como un par de minuticos nada más. Sí, ya quedaba Sí. esta última lámina. Perfecto. Bueno, cosas del oficio actual de la tecnología. Bueno, continúe, doctor. Sí. Ok, bueno, ok, en precauciones entonces le estaba comentando de que es importante que los pacientes con neuropatía diabética pueden ocasionar alteraciones del equilibrio, alteraciones en la marcha o estabilidad, por lo tanto se debe hacer mucho de los picos. También en pacientes con neuropatía autonómica pueden ocasionar esta cardiovascular. Esto puede ser traducido en hipotensión y alteración en intenso, que en el paciente con nefropatía e hipertensión se deben evitar a alta intensidad. También que la gastroparesia impredecible, absorción de carbono, y esto se ha relacionado mucho con ejercicios de alta intensidad, que pacientes con muerte súbita e isquemia silenciosa durante el ejercicio también es asociada a neuropatía autónoma, aumentado inicialmente en aquellos pacientes de QT prolongado, paciente con riesgo cardiovascular de moderado a elevado, se recomienda una prueba de esfuerzo antes de iniciar o indicar ejercicio físico. Bueno, eso es todo. Gracias y vamos a ver cualquier opinión. Recordemos a nuestro servicio en que pueden ver los programas tenidos y pues pueden seguir por nuestras redes sociales. Gracias. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, bueno, una vez más les reiteramos nuestras disculpas por los inconvenientes técnicos. Esta situación es muy propia hoy día por los problemas de conectividad en nuestro país, pero bueno, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos. Vamos a dar inicio a la etapa de discusión. Primero quisiera darle la palabra al doctor Carrera. El doctor Carrera nos había mencionado que era posible pues que tuviera una tabla o una imagen que compartirnos para ver si, bueno, es posible que si la tiene por allí nos la pueda compartir. Si no, de todas maneras yo voy a
Aquí tengo numerosísimas preguntas, vale destacar, aparte de las felicitaciones y mensajes de felicitación que ha recibido pues Fernando, ha recibido José de sus excelentes presentaciones, pues también tengo muchísimas preguntas para ellos. Va a ser una discusión de seguro muy interesante. Ya estamos solicitando para aquí a nuestro equipo técnico que nos active el micrófono, el doctor Carrera. Ya creo que ya lo Listo, tengo en ya está línea. activado el micrófono del doctor. Perfecto, doctor Carrera. Bueno, algún ¿Cómo comentario. están? Ya los escucho. Perfecto. Nos comentaba Fernando si que tenías alguna imagen que tal vez hubieras podido recuperar. Si lo lograste recuperar, buenísimo. Si no, bueno. Sí, no he podido porque el video tarda en descargarse un poco, el segundo, pero bueno, igual ustedes tienen la conferencia grabada. Yo igual lo acabo de subir ya a mis redes, igual va a estar ahí disponible si alguien quiere verlo durante 24 horas también. Bueno, aprovecho para montarme sobre tu comentario, me suscribo de tus palabras. Estas conferencias van a estar disponibles en el canal de YouTube de Laboratorios Leti esta misma semana. Y vamos también a enviarlas pues a las personas que, bueno, que se han inscrito para el webinar de hoy. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. Como les mencionaba, son bastantes las preguntas que tenemos por acá. Vamos a comenzar por acá con el doctor Oichin Morantes, a quien le envío mis saludos. Doctor Morantes pregunta, en relación a la hipertensión de bata blanca, ¿has observado que ese efecto se mitigue con la revisión en una segunda visita? No, realmente bueno, en mi experiencia personal, el paciente igual en la segunda, tercera y en la última visita sigue estando con tensión arterial elevada durante una reevaluación en aquellos que tengan hipertensión de bata blanca. De hecho, las guías son muy concretas y sugieren la medición o la utilización en estos casos del monitoreo continuo de presión arterial o el, el la medición de presión arterial ambulatoria, o MAPA o AMPA en el contexto de hipertensión de bata blanca e incluso hipertensión enmascarada, porque ambas entidades tienen el mismo factor de riesgo cardiovascular, o sea, no debemos mitigar el impacto que tiene sobre la salud del individuo el diagnóstico de hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Ambos individuos tienen similares perfiles de riesgo cardiovascular global que un paciente con hipertensión establecida, por lo que se debe sugerir que se utilice, solo que se inicie tratamiento en estos pacientes en función también al riesgo cardiovascular global que ya está establecido, pero se utiliza como herramienta diagnóstica los métodos ambulatorios, no la atención, no la medición en el consultorio. Perfecto, doctor. El mismo doctor Morantes nos tiene a bien hacer una segunda pregunta, donde es una pregunta con un comentario. Dice que meses atrás, un artículo publicado en la revista Heart menciona que ya no se justifica el uso de la monoterapia. ¿Qué puedes indicarnos al respecto? ¿Qué puedes mencionarnos al respecto? Sí, totalmente. Totalmente estoy de acuerdo con el comentario del doctor Morantes, al que agradezco por haber participado, pero sí, no se sugiere la monoterapia para la población general. O sea, no, en todo paciente con hipertensión, lo que debemos tener nosotros en mente como médicos que tratamos pacientes con hipertensión es la prescripción de la terapia dual, en cuenta que es mejor el uso de fármacos que tengan una duración mayor a 24 horas o en su efecto menos 12 horas y que aparte podamos hacer uso de la píldora de dosis combinada de al menos 2 fármacos, ¿no? Pero ese mismo estudio que nos comenta el doctor, hay que ser muy minucioso a la hora de analizar los estudios, porque muy bien hizo la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión al sugerir como tratamiento de primera línea de manera general para los pacientes con hipertensión la terapia dual, pero las poblaciones que estuvieron subregistradas en el estudio HERT fue los adultos mayores de 80 años y los individuos los pacientes con múltiples comórbidos que tenían un score de Charlson mayor a 7, lo que se estudio utilizó fue la escala de Charlson.
Sin embargo, no podemos decir que no se puede prescribir un tratamiento de monoterapia, ¿no? En esos tres casos muy puntuales en los que la guía concluye que se puede utilizar terapia única o monoterapia, es la terapia de elección. O sea, en los pacientes que tengan hipertensión grado 1, que no tengan otro factor de riesgo cardiovascular asociado, o hipertensión grado 1 en pacientes mayores de 80 años o pacientes frágiles. En esas tres condiciones se podría considerar, y es lo sugerido por las guías, el tratamiento de monoterapia. Para el resto de la población, entonces sí, tratamiento dual como tratamiento de primera línea. Perfecto. Voy a pedirle, por favor, a nuestro diligente equipo técnico que nos encienda el micrófono del doctor José Youri, porque hay una pregunta para él. La pregunta es la siguiente, ¿no? Doctor Youri, ¿cuáles son los parámetros esenciales que componen la prescripción de ejercicio físico? Doctor Youri, ¿lo tenemos en línea? Ya está activado el micrófono. Ok, bueno, nada. ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, ¿Me escucha? doctor, perfecto, ahora sí lo escuchamos. ¿Escuchó la pregunta, Ok. doctor? Le No, reitero, no la escuché, dígame. le reitero la pregunta. Por acá le preguntan al doctor José Youri, ¿cuáles son los parámetros esenciales que componen la prescripción de ejercicio físico? Bueno, son los cuatro principales que vimos. Es frecuencia, intensidad, duración y periodicidad. Bajo estos cuatro parámetros son los que nosotros indicamos ejercicio físico. Cada uno de ellos debe ser individualizado. Cada paciente, no existe una receta, algo fijo para cada paciente. Cada uno de ellos, una vez estimado el riesgo cardiovascular, nosotros indicamos a qué frecuencia va a realizar el ejercicio, por cuántos minutos de duración, cuánto equivale a una sesión y a qué intensidad nosotros vamos a indicar el ejercicio. Progresivamente, ¿qué hacemos? Aumentar intensidades, aumentar duración para que el consumo calórico sea mayor. Perfecto. Esta otra pregunta probablemente viene relacionada con esta porque nos preguntan por acá que cuándo o en qué condiciones se vuelve perjudicial o contraproducente el ejercicio. Sí, es muy, muy relacionada a la anterior. Cuando indicamos ejercicios, o sea, cuando realizamos una mala indicación del ejercicio físico. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando indicamos ejercicio en pacientes que de verdad no pueden realizar o no deberían realizar ejercicio físico. No todos los pacientes tienen indicación de hacer ejercicio físico porque muchas veces con aumento de la intensidad del ejercicio, eso estimula también a la producción de ácido láctico y vemos también cómo a nivel fisiopatológico tienen más riesgo que beneficio. Entonces, hay serie de indicaciones. Una vez que si el paciente no cumple con ninguno de los criterios de contraindicación, el paciente siempre va a tener más beneficios que riesgo. Por lo tanto, en base a esto, incluimos sesiones de ejercicio adecuadas, porque muchas veces el deterioro a nivel muscular ocurre cuando la sesión está mal indicada y allí es donde tenemos más riesgos que beneficios. Perfecto. Por acá una pregunta para el doctor Carrera. Doctor Carrera, pensando en criterios de escasez, ¿cuáles serían los paraclínicos mínimos a realizar en un paciente hipertenso debutante? Y preguntan si hay alguna diferencia en cuanto al género o en cuanto a la edad. Bueno, sabíamos que las preguntas iban a venir por allí, porque realmente, y de hecho creo que la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión, a bien por primera vez en todas las guías de práctica clínica que estamos viendo, hizo indicaciones en función a poblaciones específicas. O sea, ellos denominaron como ambiente esencial, quizás están tratando de describir nuestro ambiente, o sea, centros de recursos limitados, países con ingresos bajos, pero yo creo que o mi mensaje para todos nosotros aquí es que no tratemos de quedarnos con la idea de que somos centros de recursos limitados, sino que cada día podemos ser centros de manejo óptimo, o sea, centros de excelencia, si nosotros nos los proponemos. O sea, si este tipo de actividades como la educación médica continua seguro va a promover ese crecimiento, ¿no?
Claro. Ciertamente eso nos va a promover también a que nosotros podamos individualizar mejor la toma de decisión. Y en el contexto de la hipertensión, puntualmente, eh, no hay, porque yo creo que más bien la guía en la sugerencia de ambientes óptimos, cuando ellos sugieren toda esa lista de paraclínicos que yo le puse, creo que si hacemos análisis de costo-efectividad, probablemente, oye, no sea lo recomendable hacerle a un paciente que tiene quizás deterioro cognitivo a los 70 años e hipertensión, tomografía y resonancia. O sea, si ya tenemos un deterioro cognitivo, podemos hacer herramientas clínicas como la escala de Yesavage, por ejemplo, para deterioro cognitivo en adultos mayores de 70 y hacemos un diagnóstico concreto sin el estudio de imagen, ¿no? Claro, si tenemos sospecha de otro tipo de enfermedad orgánica, pudiéramos solicitar ese tipo de estudios especiales. Pero en concreto la pregunta que hicieron los participantes, los básicos son los que les colocan en la diapositiva. O sea, un electrocardiograma, la realización de un análisis simple, que eso nos va a hablar también de quizás funcionalismo renal de alguna forma, ¿no? Dependiendo de lo que evaluemos nosotros del porcentaje de proteína, de la presencia no de acúmulos o de cristales. Y por otra parte, la mínimo creatinina sérica, la glicemia en ayunas y un perfil lipídico para estratificar adecuadamente dislipidemia en el paciente, disglucemia y funcionalismo renal. Eso sería lo mínimo, ¿no? Pero vean cómo la guía coloca dentro de desde ambientes óptimos la fondoscopía o el fondo de ojo, cuando eso es una herramienta que, oye, cualquier internista, cualquier médico clínico en el consultorio lo puede aplicar sin ninguna limitación. Entonces, realmente si está entrenado, ¿no? Y creo que nuestra formación en el país es a que se haga incluso desde los estudios, desde las residencias en posgrado, nosotros nos forman para hacer fondoscopía directa. Entonces, bueno, la fondoscopía nos va a dar muchísima información sobre enfermedad microvascular en el paciente con hipertensión. Ya está asociada la retinopatía hipertensiva y la asociación con nefropatía hipertensiva. Entonces, ya un paciente que tiene retinopatía hipertensiva tiene al menos 84% de posibilidades de tener nefropatía hipertensiva. Entonces, quizás no es necesario hacer estudios más específicos de funcionalismo renal, que pueden ser más costosos y no estar disponibles en nuestro medio, para estratificar adecuadamente una función renal del paciente. La limitante siempre va a aparecer en que en lo que el individuo tenga progresión de la enfermedad renal crónica, vamos a necesitar para la toma de decisiones basada en evidencia, por lo menos depuración de creatinina y proteinuria. Entonces, claro, al momento del diagnóstico probablemente no sea necesario, pero quizás en el seguimiento del paciente o la aparición de complicaciones posteriores, pues va a ser más necesaria el estudio mucho más profundo, con exámenes más complementarios o que impliquen recursos más elevados. Vale, buenísimo por tu respuesta, muy completa. Tal vez te agregaría el hecho, y te lo planteo en términos bioéticos. O sea, es posible que buscando esa justicia que tanto se necesita, pues nosotros como facultativos tengamos que apalancarnos en esa tan necesaria la pregunta a continuación tiene que ver con eso. Dice, considerando la mezcla genética poblacional muy particular en nuestro país, ¿considera justificado el considerar elementos como la raza blanca o negra para el tratamiento o la decisión terapéutica de los pacientes venezolanos? Indudablemente no. O sea, en nuestra población, y eso pasa en toda Latinoamérica, la heterogeneidad genética es elevada. Entonces, igual, si evaluamos los estudios de heredabilidad últimos, por lo menos las guías de lípidos cambiaron todas sus sugerencias en función a estudios de randomización genética. Lo mismo puede pasar con hipertensión, pero a pesar de que ya hay estudios, no tenemos lo suficiente. O sea, no han evaluado heterogeneidad genética como factor de riesgo para hipertensión, por lo menos en Latinoamérica no lo hay. Entonces, nosotros, es una inferencia nuestra que tenemos una elevada
heterogeneidad genética y sin duda probablemente así lo sea, pero todavía no tenemos el registro. Igualmente hay parámetros clínicos para hacer la diferencia, ¿no? Para tomar la diferenciación. Cuando hacemos referencia a afrodescendientes y no afrodescendientes, por ejemplo, en la diapositiva que yo puse, podemos igual utilizar la escala de clasificación según el color de piel, ¿no? Y consideramos todos pacientes como afrodescendientes, a pesar de que quizás estamos viendo un tono de piel por encima de 4 hasta 6, pero ya la acumulación de melanina en la piel se asocia a mejor respuesta a los calcioantagonistas. Entonces, ese tipo de poblaciones la podemos considerar el uso de calcioantagonistas, y los individuos menores a 4 hasta 1, pues el diurético tiazídico Bueno, creo que Fernando tuvo un pequeño salto en la señal. Mientras lo vamos recuperando, tengo una pregunta para José, que precisamente viene ligada a esto que le preguntaba a Fernando. Por acá me pregunta que si existe alguna consideración en relación a factores como sexo, edad o raza en cuanto a la prescripción del ejercicio. ¿Será que me caí? Fui yo. Aló, José, ¿me estás escuchando? Bueno, los principales factores es la edad. Y es la edad en base a al cálculo de la intensidad del ejercicio. No es igual ¿Aló? Fernando, Sí, perdón, te José, escucho. casi no te estamos escuchando, te escuchamos bastante ¿Aló? entrecortado. Sí, no sé, bueno, yo no sé si me estás escuchando bien. Quisiera una validación con comunicaciones, a ver si me están escuchando bien. ¿Aló? Le estamos escuchando a usted perfectamente, pero al doctor no se escucha, Ok, se lo escucha muy entrecortado. perfecto. José, si tienes a bien apagar tu cámara y solamente quedarte con audio para ver si de esa manera pues, nos podemos comunicar mejor. A ver, Fernando, ya lo habremos recuperado. Bueno. El doctor Youri se desconectó. No Y se el, fue la conexión. y el doctor Carrera. Tampoco está. ¿El doctor Carrera está por aquí? No. Ah, caramba, hemos perdido a los expositores. Ambos. Sí. Caramba, eso sí es bien complicado. Bueno, y lo interesante era que teníamos realmente un número elevado de preguntas. Aparentemente, pues había gustado mucho la presentación y bueno, de hecho es así, muy interesante. El tema de las nuevas guías de hipertensión, pues trajo consigo muchísimas interrogantes. Apenas puedo decirles que iba como por la tercera parte de las preguntas que le tenía para Fernando. Y para José, pues unas tantas más. No he revisado el chat desde el momento en que inició la ronda de preguntas y ya hay 18 preguntas adicionales. Bueno, o sea, realmente bastante movido el chat en la mañana de hoy. Y bueno, sencillamente pues a la espera de ver si es posible recuperar a nuestros expositores que también lo hicieron en la mañana de hoy. En el peor de los casos, si ello no fuera posible, nuestro compromiso queda en pasarles pues a los colegas las preguntas para que las contesten y responderle por mensajería o por correo electrónico a quienes hicieron sus interrogantes, todas muy buenas por demás, muy interesantes. Ya pudimos disfrutar hace un rato pues los interesantes comentarios que el doctor Carrera mencionó en cuanto a digamos, la necesidad pues, que existe en nuestro medio de tener
guías, guías clínicas bueno, que aporten, por supuesto, data propia de nuestros países. Y bueno, es una invitación también a nuestros colegas que nos escuchan que se incorporen pues, a estos grupos de trabajo en sus centros hospitalarios y en sus universidades donde tienen a bien prestar sus servicios. Voy a revisar acá. Por acá me dicen que es que se fue la luz en el centro médico docente de la Trinidad, que es donde se encuentra el doctor Carrera, y probablemente pues los vamos a... déjame ver si puedo recuperar al doctor. Si me está escuchando mi equipo de comunicaciones, si le puede desbloquear el micrófono a Endocrinología Centro Médico Docente para... Listo, está activado el micrófono del Centro Médico Docente de la Trinidad de Perfecto. Endocrinología. A ver si ya por allí nos pueden contestar. Ah, bueno, aquí nos están respondiendo es a través del chat. Dice, se nos fue la luz en el centro. Puedo responderles por el chat. Bueno, vamos a hacer la triangulación para que vean de verdad las ganas que le están poniendo los muchachos para responder a todas sus preguntas. Voy a irle formulando las preguntas a Fernando para que, ya que me está escuchando, pues me pueda contestar. Por acá la doctora María Eugenia Morantes, cardióloga, me pregunta que si, o le pregunta pues a Fernando, que si para atletas hay algo nuevo en el inicio de tratamiento. ¿Ok? Ya Fernando nos está contestando por allí. Mientras tanto, bueno, seguimos buscando a ver si podemos recuperar al doctor Youri. El doctor Youri me indican por acá que ya se está conectando. Una vez que lo tengamos por aquí, vamos a... Ya está activado el micrófono también para el doctor Youri. José, ¿estás por ahí? Ah, perfecto, ya lo tenemos. Recuperamos a José, qué bueno. Si estás por allí para hacerte una prueba de audio, ¿cómo estás? ¿Aló? Yo le escucho perfecto. Le escucho buenísimo. fluido. Nosotros también. Entonces, yo te preguntaba, y reitero la pregunta porque no escuchamos la respuesta, que si existen algunas consideraciones en relación al sexo, edad o raza en cuanto a la prescripción de ejercicio. Sí, eso es positivo. En todas existen consideraciones especiales, pero principalmente con respecto a la edad, ahí es donde hay que tener mayor consideración. No es igual un paciente de 50, 60, 70 años a un paciente con 20, 25 años que nos están indicando ejercicio físico. En base a esto, en los pacientes que ya entran en la quinta, sexta década de la vida, se puede indicar ejercicios de intensidades bajas de 35% de su intensidad, en los cuales esto se relaciona con un gasto calórico equiparable a lo que son ejercicios de moderada a alta intensidad en pacientes de 20-30 años. Pero todas las variables sobre la edad es donde más entra en juego en este. Buenísimo, José. Entendido perfectamente. Mira, voy a aprovechar acá de contestar la pregunta que la doctora María Eugenia Morantes realizara hace rato. La reitero para... Y el doctor Fernando